Bien, mis hermanos, les saludo nuevamente a aquellos que no había saludado y muy bienvenidos, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hoy es domingo, a ver, vamos a ver el día domingo, me disculpan un segundito aquí, a ver, aquí está, la fe, estamos estudiando, aquí estamos, sí. Domingo 17 de mayo, mis hermanos, y allí está el título de la lección. Por favor, si alguien pudiera leerlo para saber que están allí y que se ve y se escucha. ¿Alguien puede leer el título, mis hermanos, de la lección? ¿Se ve? Hermanita dice, buen día, hermana Mónica, buen día con mis hermanos. Dice, solo dame una señal. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias, hermanita Nancy, bienvenida. Allí dice, Ven, hermanita. solo dame una señal. ¿A qué se estará refiriendo aquí? Estamos hablando de la fe, mis hermanos. Estamos hablando de la fe. Ayer decíamos que era la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o era al revés, pero era más o menos así. Mis hermanos, solo dame una señal. A ver, ahí está el, el versículo que decía, claro, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué querrá decir aquí con este título? Solo dame una señal. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, mi hermanito? ¿Alguna pregunta al respecto antes de que comencemos de lleno allí con el repaso? Bien, hay mucha gente que dice de que ellos creerían si ellos vieran una señal, creerían si ellos vieran una señal. Mucha gente pide milagros, como en el tiempo de Jesús, donde le pedían milagros para creer, ¿cierto? Danos una señal y te creeremos, le decían. ¿Qué es esto de una señal? ¿Una señal para creer que era Dios? ¿Una señal para tener fe? A veces, mis hermanos, Dios tiene misericordia y nos da una señal. Sí, a veces sí, pero no siempre es así, porque Dios conoce el corazón. Especialmente, por ejemplo, cuando hablamos de aquellas personas en el tiempo de Jesús, que lo único que querían era matar a Jesús, que no tenían ningún deseo sincero ni intención de conocerle, y pedían señal para creer. Ya Jesús había hecho tantas cosas y ellos no habían creído y querían otra señal. Entonces, hay gente que pide esto para creer y hay gente a la cual no se le concede a veces algún pedido de oración y dejan de creer en Dios. Es más o menos lo mismo, ¿cierto? Es como pedir una señal allí. Cuando, o sea, recuerdo la situación que me comentaba una hermana de una vecina que oraba y rogaba por su nieto, pequeñito, su nieto, era un bebito, y oraba y suplicaba a Dios por su bebito, pero el bebito bajó al descanso y ella renegaba de Dios, que no existía de Dios, que no existía, porque cómo podía llevarse a un pequeñito tan lindo, tan inocente, que no tenía pecado. Y ella dijo, yo ya no creo más en Dios. Y lamentablemente, ¿cierto? Nosotros esperamos que Dios haga lo que nosotros queremos para creer en Él. Y nos puede pasar también a nosotros como cristianos en algún momento, eh, cuando viene la prueba especialmente, cuando no vemos la salida, cuando no vemos la solución, pensamos que ya Dios no está, que Dios no existe.
Vamos a ir allí al repaso de la lección. Yo no sé si alguien quisiera comentar allí el título. Bien, eh, dice, quizás hayas, perdón, dice sí, quizás hayas oído a alguien decir, si pudiera ver cómo se divide el mar rojo, o el maná cayendo sobre la tierra, o a Jesús curando a un ciego, creería. Gente de esta época, ¿cierto? Eh, en consecuencia de que hubo tanta gente allá que vio el mar abrirse, ¿ah? Que vio el maná caer del cielo, mucha gente que vio a Jesús, pero aún así no creían. Tal vez tú mismo hayas tenido este tipo de pensamientos alguna vez. Dice, sin embargo, ¿podría ser más fácil para nosotros tener fe que para quienes vivieron en los tiempos bíblicos? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? ¿Sería para nosotros más fácil tener fe si viéramos todos esos milagros? ¿No sería tan duro nuestro corazón? Muchas veces lo hemos dicho o probablemente lo hemos pensado, pero ¿cómo eran tan duros si ellos veían todas las cosas que estaban pasando? Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos habla a diario y también somos duros. Los israelitas no poseían la totalidad de la Biblia, ni tenían como nosotros una larga historia previa que pudieran mirar retrospectivamente. Nosotros, por ejemplo, dice que lo que fue escrito para nuestra enseñanza para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometían ellos. Entonces, claro, podemos decir, pero ellos vieron los milagros, sí, pero no tenían esta enseñanza previa. Dice aquí que Moisés destacó la importancia de mirar hacia atrás para recordar la guía y la bondad de Dios. Eh, Vamos a ver qué dice aquí. En Deuteronomio 4 del 7 al 10, eh, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Cuando si el pueblo de Dios hubiese seguido las enseñanzas, si hubiese sido obediente, ¿ah? Las otras naciones dirían esto. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Ya? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día en que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Hermanos, la idea de todo esto, del conocimiento que ellos tenían, era que todos los otros pueblos conocieran y vieran lo grande que era Dios en comparación a esos dioses pequeñitos que tenían ellos, que hacía que este pueblo que era insignificante ante los ojos de todos los demás fuera una nación grande, porque tenía estatutos y juicios justos que ellos no tenían. Y además de ellos, que si ellos cumplían con estos estatutos y juicios, Dios les daba una protección especial. Eso era lo que ellos tenían que mostrar a los demás. Entonces el Señor les dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Mis hermanos, y yo me pregunto, nosotros, yo creo que
por lo más, o sea, yo creo que lo más de aquí llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor. ¿Será que el Señor no ha hecho nada por nosotros en todo este tiempo? Y pensando, ya, no ha hecho ningún milagro en nuestra vida, así como algo que podamos contar así como una cosa milagrosa, como, como esas cosas que a veces nos cuenta nuestro hermano Marcelino, que vemos la mano de Dios así poderosa. A lo mejor no hemos visto eso así de esa manera. Pero mis hermanos, antes estábamos perdidos y muertos a nuestros pecados. Estábamos en las tinieblas y el Señor nos trajo a su luz admirable. Antes nosotros que estábamos muertos, ahora estamos vivos gracias a nuestro Señor Jesucristo y al sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Podríamos decir en ese contexto, si es que nosotros no hemos recibido los pedidos de nuestro corazón, estoy poniendo solamente un ejemplo, no estoy diciendo que así sea. Si nosotros no hemos recibido los pedidos de nuestro corazón, el Señor nos dice, bástate mi gracia. Su gracia, mi hermano, es lo máximo que podemos recibir nosotros. Es el mayor regalo que podemos recibir nosotros. Y es un regalo que más encima no merecemos. Nosotros tenemos ahora acceso al cielo. Tenemos, eh, gracias a Jesucristo, nosotros vamos a poder vivir con nuestro Padre Celestial. Vamos a poder habitar aquellas mansiones celestiales. Y a lo mejor, mis hermanos, usted dice, pero eso está tan lejano. No, mi hermano, no está tan lejano, el Señor viene pronto. Pero mis hermanos, debemos reconocer que tenemos un Dios grande, que hace maravillas por nosotros, que cambia nuestro carácter, porque a lo mejor antes teníamos un carácter así como éramos como los hijos del trueno, y el Señor nos ha ido transformando de a poco. A lo mejor quedan a lo mejor algunas cositas por allí que hay que cambiar, pero el Señor nos ha transformado y las personas pueden decir, ya no eres la misma persona, ya no eres el mismo. El que hayamos abierto nuestros ojos es un milagro. El que estemos aquí ahora es un milagro también porque escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos habló y nos invitó hasta este lugar. Seguramente usted está sentado en algún lugar, está bajo techo, está abrigadito. Esas cosas las hace Dios, pero el problema, mis hermanos, es que nosotros a veces aguardamos señales grandes, cosas grandes que haga Dios. Y a lo mejor en muchos sí las ha hecho el Señor. A lo mejor en algunos todavía no hemos visto a lo mejor cuando hemos pedido por la sanidad de alguien y esa persona no se ha sanado como nosotros queríamos. O sea, no hemos visto algo como nosotros queríamos. Pero hermanos, el Señor siempre hace lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces pedir señal. ¿Señal para qué? Si el Señor hace esto, yo voy a creer. Nosotros estamos acostumbrados a eso de que nuestros ojos deben verlo todo. Me hace pensar en Tomás, ¿cierto? Cuando le dicen que el Señor había aparecido y él dice, yo no creeré hasta que no lo vea, no ponga mis manos allí en sus heridas, ¿cierto? Incredulidad. Muchas veces somos incrédulos, pero pedir señal es tentar a Dios y el Señor no puede ser tentado. ¿Algún comentario, mis hermanos, hasta aquí? Había otro versículo, parece, sí. ¿Algún comentario, mis hermanos? Compartan, mis hermanitos, sus preguntas también nos ayudan allí a entender mejor la lección. Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días. Buen día, hermanito. Eh, Acabo de entrar, pero lo que quería también comentar es una cosa muy importante, un principio muy importante, ¿no? Eh, Respecto a que
una señal, por decir nosotros pedimos una señal, yo quiero una señal para creer. Puede venir el mismo Dios, puede el mismo Señor Jesucristo puede presentar un ángel, o sea, puede presentar, puede ser una señal así, ¿no? Que sea que se mueva una montaña, se pase a otro sitio, lo que sea, o pueda pasar, lo que sea pueda pasar, como Elías pide a Dios que mande el fuego del cielo y inmediatamente pone. Se pueden asustar, pero eso no les hace creer, no van a creer, ¿sabe por qué? O sea, nosotros también, por más venga la señal que venga la señal, nunca vamos a creer si es que no hemos creído en un escrito está, en la palabra de Dios. Si yo no creo que la Biblia es palabra de Dios, cualquier señal que venga, por muy grande que sea, yo no voy a creer, no voy a creer. O sea, el ser humano no va a creer. O sea, es en vano eso, ¿no? Por eso resalta aquí en estos textos bíblicos la palabra de Dios, ¿no? No sé si aquí se está mencionando, ¿no? Lo que en realidad es, así como Moisés eh, recuerda, ¿no? La escritura, porque ahí dice, ¿no? Las leyes que Dios dio, que nación ha podido tener esas leyes, ¿no? Y cuando uno lo vive, esa experiencia de la escritura, ah, entonces, o cree en eso lo que está escrito, entonces ya no va a dudar de nada. Ni siquiera necesita una señal, nada, ¿no? Porque ya está en la escritura, o sea, la escritura es palabra de Dios. Por eso siempre digo que si hay alguna persona que no cree que la Biblia es palabra de Dios, está perdido completamente. Pase cualquier señal que pase, no va a creer, no va a creer. Eso nada más, hermanita, gracias. Amén, mi hermano. Es que esa es la base, pues, mi hermano, la Biblia, la palabra de Dios. Pues, si no, no creemos en toda la Biblia tal cual está, eh, mm, no vamos a creer en nada. O sea, vamos a ajustar las cosas al Evangelio según San yo, ¿cierto? A lo que yo quiero creer y finalmente, o sea, de nada va a servir lo que nosotros digamos. Hermano, bueno, estábamos leyendo, como comentaba aquí nuestro hermano también, esto de que eh, ellos a través de las generaciones, ellos tenían que ir repitiendo lo que habían aprendido para no olvidarse. Y nosotros decimos, claro, ellos tuvieron las señales, hicieron esto, lo otro, pero nosotros, mis hermanos, tenemos muchas más razones históricas y bíblicas para creer que muchas generaciones anteriores y el Espíritu Santo que también mora en nosotros, que nos dice, que nos habla. Entonces, no podemos criticarlos ni tirarles piedras a ellos porque eran tan duros. Nosotros también lo somos. Vamos a seguir con el otro versículo que dice allí, Deuteronomio 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Hermanos, Dios estaba con ellos en todo tiempo, así como está con nosotros también. Y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mis hermanos, eh, lo más importante era que ellos no se olvidaran de quién era Dios. Y muchas veces nosotros tenemos y es por eso lo importante de estudiar todos los días su palabra, para recordar y no olvidar quién es Dios y para guardar sus mandamientos, para guardar su palabra como Él nos ha mandado. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vienen, mis hermanos, los problemas, vienen las dificultades, pero debemos confiar en Dios.
No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Su palabra, su palabra es la que nos salva, su palabra es la que nos da fuerza, la que nos da ánimo, la que nos enseña, ¿cierto?, a cómo conducirnos. Finalmente, mis hermanos, la vida en este mundo no es nada, no es nada. El Señor nos quiere preparar para un mundo mejor y sufrimos y tenemos hambre, ¿cierto? Así como ellos, pero estamos hablando aquí a lo mejor metafóricamente, a lo mejor literalmente también alguno será así, pero metafóricamente muchas veces pasamos alguna necesidad, pero nuestra mayor necesidad debe ser conocer a Dios. Eh, Hermanitos, hermanita, lo que está usted marcando es importante, ¿no? Las pruebas, dice, ¿para qué son? ¿No? Dios prueba, nos prueba. Ahí acaba de, dice, ¿no? Para saber si tú guardarás o no guardarás los mandamientos. Adán y Eva se le probó para ver si guardará o no guardará los mandamientos de Dios. Y se ha visto que no guardaría los mandamientos ni Adán ni Eva. Todos. Abraham es probado para ver si guardará o no guardará los mandamientos de Dios. Todos, ¿no? El pueblo de Israel fue probado para ver si guardará o no guardará los mandamientos de Dios. Entonces, el asunto es eso, ¿no? Ahí está la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, ¿no? Entonces, la prueba viene a ver si tendrá fe o no tendrá fe. El que tiene fe, guarda, obedece. El que no tiene fe, no lo obedece, pues no. Entonces, esto es importante, ¿no? Que aquí mencione que las pruebas que han pasado, a veces no había agua, no había que comer. No es porque Dios no podía darles, sino para probarles si guardarán o confiarán o no confiarán pues en Dios. O sea, guardarán su mandamiento o no guardarán. Nada más, hermanita, continúe. amén, gracias mi hermano. Y bueno, acá viene otro versículo, dice que a diferencia de los israelitas, nosotros disponemos de 6000 años de historia bíblica, lo que mencionábamos recién. Claro, ellos iban pasando de generaciones, de boca en boca, iban pasando eh, todas las cosas que habían vivido y por eso era tan importante que lo repitieran en el camino y en todas partes donde ellos fueran, repitieran lo que ellos sabían para no olvidarse de Dios. Y dice que a diferencia de ellos, nosotros disponemos de más de 6000 años de historia bíblica, con ejemplos buenos y malos, ¿cierto? Para seguir y para no seguir, ¿ah? Para enseñanza nuestra. Vamos a ver qué dice Juan 20. Ana Eh, Mónica, hermanito Marcelino, por favor. buenos días, hermano. Antes que pase a Juan 20, 30 y 31. Mire, si nos preguntamos, ¿quiénes estaban en mejor condición? ¿Ellos, nosotros? ¿El Antiguo Testamento o nosotros que vivimos en esta generación que nos tocó vivir? ¿Quiénes estaban o estamos, en este caso, en mejores probabilidades de seguir a Dios? ¿Adán, los antediluvianos, postdiluvianos, los que han esperado en los tiempos de Daniel, los profetas mayores, menores, o los que estuvieron en los tiempos de Jesús, o nosotros? ¿Quiénes estaban en mejores condiciones de creerle a Dios? ¿Y cuál es la diferencia? Nos preguntamos. Adán tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios cara a cara. Tuve el privilegio de caminar a solas. Cuando Dios aparecía, se lanzaba a los brazos de Dios como un niño. Y de Dios fluía todo conocimiento, toda sabiduría. Pero él también tuvo que contentarse por fe, por la fe,
creer que Dios lo hizo. Las cosas que ven sus ojos, y a él mismo Dios lo hizo, pero él no lo vio, porque él fue hecho el sexto día. Cuando apareció a la vida él, razonablemente, usando todos sus sentidos, vio todo ya hecho, Dios lo entregó ya hecho. Por la fe creyó. Inclusive, no lo vio como lo hizo a Eva, porque estaba durmiendo. Por la fe aceptó que Dios lo trajo a la existencia. Ahora, en los tiempos de Moisés, todos los israelitas vieron, escucharon, vieron todo como Dios hizo los milagros, caer maná del cielo, todo. Nosotros no. Usted y yo solamente creemos por la fe. Jesús mismo dijo a Tomás, crees porque has visto y tus manos han palpado, pero bienaventurado aquel que cree sin haberlo visto. Esos somos nosotros, los bienaventurados. La otra diferencia está en que nosotros tenemos el privilegio de tener toda la historia de los 6.000 años bíblicos pasados en nuestras manos. Lo que pasa es que no lo revisamos, no lo estudiamos. ¿Cómo vamos a saber? Solamente sabemos porque alguien nos informa, pero si nosotros mismos nos encargamos a leerlo, a escarbarlo, a sacarlo un poquito acá y un poquito allí, allí sí. Estábamos escuchando un grupo de hermanos de Colombia el viernes a la tarde, a la recepción del sábado, cómo cantan los himnos antiguos de la iglesia que cantamos, los coritos lindos, cantan con alegría. Y le siguen como 1.200, más de 1.000 de personas le siguen. Estaba escuchando y el parte central decía, Dios colocó en el medio del jardín un árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba muy cerca el árbol de la vida, pero estaba en otro lado. Pero en el centro estaba el conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva paseando por todo el jardín, fijaban la mirada al centro, estaba allí el árbol. Eran tan similar, tan igual el follaje de los árboles a los otros, pero Dios había dicho, esto es mío, no lo toques. Si tocas o si comes de él, morirás. Estaba en el centro, centro es centro, la mitad. Y el que presenta dice, la ley de los 10 mandamientos, la obediencia. Qué bueno que han tocado, hermano, justo también subrayó la obediencia, la obediencia. Dios tiene un pueblo que tiene que ser obediente. Puso en los 10 mandamientos el cuarto mandamiento en el centro de los 10 mandamientos. En hebreo, él dijo, en hebreo, si cuentas las letras de el primer mandamiento hasta el tercero, imagina que son 380 palabras o letras hebreas. Y a partir del quinto al 10 también 380. Y en el centro está el cuarto mandamiento. Y en el tiempo del fin va a ser justamente el toque de diferencia, el toque de prueba, así como para Adán era el árbol del conocimiento del bien y el mal, el sábado. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y obedecen. Y el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Dónde dicen del cuarto mandamiento? Dice pues eso. El cuarto mandamiento dice, guarda el sábado porque Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días. Eso mismo está repitiéndose. Entonces la obediencia es importante, la obediencia.
Solamente la palabra de Dios permanece para siempre, pero los hombres pueden decir maravillas, no sirven nada, pero si la palabra de Dios lo dice, seamos obedientes. Adelante, hermana. Amén, mi hermano. Y bueno, para saber lo que debemos obedecer, tenemos que estudiarlo y estudiar todos los días, así como ellos lo hacían, que todos los días iban repitiendo y repitiendo, así de generación en generación, para no olvidarse. Nosotros todos los días tenemos que estudiar para no olvidarnos también, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y recordarnos, y así librarnos de caer en tentación, librarnos de caer en mal. ¿Ah? Porque es con ese conocimiento, ¿cierto?, que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Mis hermanos, aquí está el otro versículo que estaba en Juan 20, versículos 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, hizo tantas cosas Jesús que dice que se podrían escribir libros acerca de todas las cosas que él hizo. Eh, pero aún así había gente que no creyó. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Mis hermanos, todo lo que está escrito, todo lo que se nos reveló a nosotros a través de la palabra de Dios, es para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Qué maravilla, mis hermanos. Todo, todo. Y siempre lo repetimos, de tapa a tapa, todo habla acerca de nuestro Señor Jesús. Porque si alguna vez yo pensaba de que Jesús solamente estaba en el Nuevo Testamento, aprendí que no, que en el Antiguo Testamento está, pero en todas partes está Jesús. Entonces es lo que tenemos que aprender. Y que todo esto el Señor lo hizo para que nosotros creamos, para que tengamos vida en el nombre de Jesús. Vamos a seguir. Dice aquí, cada generación tiene una señal y la nuestra no es diferente. Cada generación, mis hermanos, quiere una señal. Eh, y vamos a leer allí Mateo, ¿cierto? Donde el Señor profetiza algunas señales para el tiempo del fin. A ver si con esto, ¿cierto? La gente dándose cuenta y abre sus ojos y dice, uy, si eso está escrito en la Biblia. Porque hay mucha gente, no sé si les ha pasado a mi hermano, que de repente uno empieza a hablar acerca de las cosas de Dios y empieza a salir este tema de Mateo 24 y la gente, sí, sí está escrito en la Biblia, ¿cierto? Cada generación quiere una señal y la nuestra no es diferente. No obstante, las señales están a nuestro alrededor. Si lees Mateo 24, verás cuántas señales profetizadas se han cumplido y se están cumpliendo incluso ahora ante nuestros propios ojos. Hermanos, las señales ya están ocurriendo, ¿ya? Eh, y debemos entender y hacer entender a la gente que Dios sí está mostrando evidencias, pero que a veces las personas no las quieren ver simplemente. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 24. Es un capítulo un poquito extenso, mis hermanos, que ya conocemos. Vamos a ir leyendo las principales ideas y vamos a ir comentando, ¿sí? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y allí estaba hablando acerca de la destrucción eh, de Jerusalén, del templo, ¿sí? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí ciertos les preguntan a Jesús cuál iba a ser la señal de su venida, ¿ya? Y Jesús les responde, mirad que nadie os engañe. Primero saber, mis hermanos,
de que en este tiempo, especialmente, bueno, está escrito allí eh, en los evangelios, que vendrán muchos engañadores haciéndose pasar por Cristo, que habrá muchos lobos disfrazados de ovejas, ¿cierto? Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán, ¿ya? A muchos engañarán. ¿Por qué? Porque hay que estar preparados, ¿cierto? Y saber cuál es la verdad para descubrir cuál es el engaño. Entonces debemos prepararnos para no caer en el engaño, porque dice, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Oímos en estos tiempos de guerras y rumores de guerra? Oímos, ¿cierto? Pero vemos como aún los ángeles están sujetando los vientos, mis hermanos, porque con todo lo que ha pasado allí entre Irán y Estados Unidos, y muchas naciones que se han visto afectadas por producto de este conflicto que tienen, esta guerra ya se hubiese disparado hace tiempo. Pero el Señor, por, por misericordia, ¿cierto? Sigue reteniendo los tiempos, los vientos. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que esas cosas pasen, sí, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y nosotros escuchamos esto, mis hermanos, y es como estar escuchando el noticiario, leyendo un diario, ¿cierto? Con las noticias del mundo, porque todo esto está pasando. Dice, y todo esto será principio de dolores. Solamente va a ser el principio, mis hermanos. Principio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y esto es para ellos que estaban en ese tiempo y también para nosotros en el tiempo del fin, cuando venga el tiempo de angustia, la tribulación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, en un mundo en que a lo bueno se le llama malo y a lo bueno se le llama, perdón, y a lo malo se le llama bueno. eh, ¿No nos aborrecen ya? ¿No nos aborrecen ya? Pero falta que hagan esto, entregarnos, ¿cierto? Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Acaso no es así, mis hermanos? Vemos grandes lumbreras, grandes evangelistas, ¿ah? Hablando la palabra con mucha convicción, con mucho denuedo, pero mezclan la verdad con la mentira. Dice aquí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por el engaño, por la mentira de la gente, ya la gente no cree en nadie. Ahora no hay que creer en nadie, dice la gente. Entonces, al no creer, por ejemplo, en la necesidad de que tienen algunos, hay muchos que no quieren ayudar porque hay tanta estafa, ¿cierto? En nombre de que necesitamos y, y la gente es engañada, entonces la gente no quiere ayudar, eh, no quiere ser misericordioso con su prójimo. Antes yo recuerdo que uno en la calle veía a alguien que estaba mendigando y uno le daba. eh, pero ahora uno se ha dado cuenta de que muchos engañan, muchos dicen ser postrados y no lo son, muchos usan a bebitos, a niños, que les clavan agujas para que lloren y den más pena, más lástima. Todas esas cosas se han ido descubriendo que eran mentiras y por causa de esos mentirosos, aquellos que realmente tienen necesidad sufren las consecuencias. Pero también, mis hermanos, porque el amor ha cambiado también su forma.
el amor de Dios se ha torcido y se ha cambiado porque, o sea, si mientras yo ame, aunque sea a lo que no debo amar, está bien, porque es amor. Pero no es como Dios quiere, o sea, debe hacerse como el Señor quiere. Dice, más el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Perseverar hasta el fin. ¿Quién estará firme en ese momento? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Todos deben saber quién es Jesús antes de su venida. Nadie podrá decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿ya? Y aquí estamos hablando de la profecía hacia el pueblo de Dios en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Recordar que hasta los bebés se comían en ese tiempo en que estuvo sitiado Jerusalén. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Mis hermanos, estas cosas que están aquí también son para nosotros, para nuestro tiempo, ¿cierto? Son para nuestro tiempo. Pero hay una cosa que dice aquí que me llama la atención. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Eh, Tanto que se dice por allí de que el día de reposo ya no es, de que fue eliminado, de que ahora es el día domingo, ¿cierto? Lo sabemos. Pero aquí habla aún del día de reposo para el tiempo del fin. Entonces, malamente podría haberse quitado el día de reposo si, si aquí lo menciona, ¿cierto? Para ese tiempo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. A nosotros se nos habla de un tiempo de angustia, como el tiempo de angustia de Jacob. ¿Será que nuestro nombre está escrito allí en el libro de la vida? ¿Será que mis pecados fueron perdonados? ¿Será que Dios me perdonó? ¿Será que cuando venga el Señor podré alzar mis brazos y no decir a las rocas cubrirme? Serán días difíciles, especialmente también en ese sentido para los hijos de Dios. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. También aquí habla de la profecía de las 1200, no recuerdo cuántos días, ¿cierto? Cuando estuvo el papado gobernando y, y esos días tuvieron que ser acortados por algún tiempo, ¿cierto? 1260. Amén, por 1260 días. Y, y no sé si, corríjame mi hermano si estoy equivocada, que fue un poquito antes de, de que se cumplieran los 1260 días que se acabó el papado allí. No sé dónde lo leí. Lo leí, a lo mejor me disculpan si estoy equivocada. Pero bueno, dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hicieron leyes, ¿cierto?, para que ya no fueran perseguidos. Dice, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿ya? Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el tiempo de Elías, los sacerdotes de Baal no pudieron hacer descender fuego del cielo, pero se dice que en estos tiempos, donde leí en el escrito profecía, incluso eso podrán hacer para engañar a los hijos de Dios. Entonces debemos estar, mis hermanos, apercibidos de la palabra, de lo, de lo que se nos enseña acerca del tiempo del fin, no solamente
con la Biblia, mis hermanos, nosotros también tenemos una luz menor, que es el espíritu de profecía, que a veces nos explica mejor algunas cosas que no entendemos, para poder estar preparados para esos tiempos. Dice entonces que harán grandes señales y prodigios, van a sanar también, van a hacer grandes milagros. ¿Ah? Van a ser como que Cristo vino a este mundo y caminará, ¿cierto?, por muchas ciudades, sanando a la gente, ¿ah? Y de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos, dice. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque ¿cómo es que vendrá el Señor Jesús? Dice que vendrán las nubes y desde las nubes llamará a sus hijos. Él no pondrá pie en tierra. ¿Ya? Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí habla de las señales en, en, en la naturaleza, de las cuales muchas se cumplieron también. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y cuál es la señal del Hijo del Hombre en el cielo? Eh, yo no sé si en Apocalipsis también lo dice, me parece que sí. A veces se me olvidan las cosas, les pido disculpas. Pero recuerdan cuando Elías dice, mira, mira allá a ver si va a llover. Y cuando el siervo ve una mano pequeña, ve una nube como una mano pequeña, ¿cierto? Asimismo, ¿cierto? Cuando venga el Señor Jesucristo, así se verá esa nube de ángeles que a lo lejos se ve como una nube, ¿cierto? Acercándose a la tierra. Dice, y Hermana entonces, Mónica, hermano, por favor, sí, a ver si me qué ayuda. bueno, me ha hecho recordar esa parte. Estaba escuchando varios sermones respecto a la segunda venida de Cristo. Y los estudiosos, los teólogos, los que siguen porque hay pastores que se especializan en profecías, otros eh, por ejemplo, el diario vivir, otros el tema del régimen alimenticio. Cada pastor tiene su especialidad, ¿no? Pero en este caso los que siguen las profecías, ¿no? Encuentran en este caso cuando la señal del Hijo del Hombre, ¿no? Aparece, dice, como la mitad de la palma de mano en el cielo, una cosa oscura, chiquitita, va creciendo poco a poco. Y los hijos de Dios saben que es la señal del Hijo del Hombre. Y dura varios días, varios días. Entonces no es que el Señor Jesús viene y en la nube ya se lo llevó al momento, en una hora, media, no, va a durar muchos días. Y poco a poco se va acercándose poco hasta que llena toda la tierra y eran los ángeles, tocaban la trompeta, los muertos resucitan. Todo este evento va a ser una cosa maravillosa, pero aquellos que no saben la señal del Hijo del Hombre van a estar cocinando, casándose, en fiestas, en borrachera, todo eso va a estar normal, pero los hijos de Dios saben que es la señal del Hijo del Hombre. Eso, hermana. Amén, gracias, hermanito Marcelino. Hermana Sí, Mónica, hermanos, justamente no, este capítulo está hablando de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Qué señal va a haber de tu venida? Entonces, la respuesta del Señor Jesucristo es importante para nosotros. ¿Qué es lo que dice? No dice va a haber terremotos, va a haber hambre, entonces, no, después dice eso, ¿no? Pero lo primero que dice, van a venir falsos cristos, falsos profetas,
y engañarán aún a los escogidos. ¿Ah? Está hablando de la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, un texto bíblico, ¿no? Que nos hace ver claramente todo lo que dice aquí, es que cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, no va a pisar esta tierra, no va a pisar esta tierra. Él va a venir de los cielos. Está hablando de ese tema. ¿Cómo va a venir? ¿No? Ahí con lo que está leyendo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es un espectáculo tremendo. Pero el diablo, a la gente que no estudia la Biblia, porque dicen, algunos grupos dicen que ya está Cristo en esta tierra y se va a manifestar, dice. Y Jesús ya dijo eso, ¿no? De que el diablo se va a disfrazar de Jesús y va a hacer señales, milagros, todo, y se va a aparecer en tal mercado, en tal plaza, en tal ciudad y todo. Y te van a invitar a que vayas. Te van a decir, vamos, mira, Cristo ya vino, que esto está haciendo milagros. Entonces el Señor está diciendo, no vayas. Ya te he advertido, ya te he dicho, no vayas. ¿No? Porque los falsos cristos aparecerán pues y engañarán. O sea, el diablo va a engañar respecto a la segunda venida. Y de eso hace hincapié el Señor Jesucristo. Lógicamente que sabemos que las señales que se están cumpliendo y son inicios, ¿no? Las guerras, el hambre, las pestes, todo eso, eso lo menciona también, por supuesto, ¿no? Las señales también, los astros y todo eso que han acontecido y están aconteciendo, ¿no? Eh, entonces, hermanos, esa parte creo que es muy importante. Por eso el estudio de la palabra y creer en lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque ¿cómo nos vamos a defender, hermanos, si hay grupos religiosos que están diciendo que se va a manifestar ya Cristo? Dice que ya está en esta tierra incluso. ¿No? Y dice que va a aparecer. Entonces, pero uno tiene que defenderse con escrito está. ¿Qué dice ahí? Me parece que está en Tesalonicenses, creo, ahí por ahí está, donde dice que el Señor, cómo va a venir y todo. Y aquí está explicando, ¿no? Cómo va a venir el Señor Jesús, con las nubes en el cielo y tantas cosas, ¿qué va a pasar, no? Entonces, la escritura es muy importante conocer y es que defenderse con escrito está. Gracias, hermanita, eso no. Amén. Ahí estaba leyendo, dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no, a ver, no, qué protestante, espérenme un segundito, sí, 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 ahí está ahí. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, en los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está. Bien, seguimos entonces, mis hermanos. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eh, Recordar que muchas cosas estaban previstas para la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Entonces pasó en esa generación. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que
vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos, mis hermanos, por eso es que tenemos que estar preparados. Dice, pero sabed que esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La verdad, mis hermanos, es que este capítulo da para mucho. O sea, habla acerca de las señales del tiempo y podríamos profundizar mucho, pero estamos hablando acerca de una cosa en este momento y es acerca de solo dame una señal, de aquellos que piden señal, ¿sí? Entonces vemos acá como ellos piden señal, ¿ya? Dice, si lees Mateo 24, verás cuántas señales profetizadas se han cumplido y se están cumpliendo, incluso ahora ante nuestros propios ojos. Y esto es para que, hermanos, sepamos que, claro, la gente pide señal, pero no se dan cuenta de las señales que ya fueron predichas y que se están cumpliendo a nuestro alrededor. Muchas ya se cumplieron hace tiempo. Y hermanos, vemos que queda tan poco para la venida de nuestro Señor. Tanto se nos habla, tanto se nos dice de la preparación que debemos tener, mis hermanos, y estamos preparados para la venida del Señor. La sierva del Señor habla de una reforma que debe hacerse en el corazón y también, mis hermanos, en cuanto a las decisiones que nosotros tomamos acerca de los alimentos que comemos, acerca de también de nuestro cuerpo, acerca también de nuestra mente, cómo la cuidamos. Nosotros que estudiamos el libro Consejos sobre el régimen alimenticio y estamos estudiando el libro Mente, Carácter y Personalidad, mis hermanos, cómo el Señor se preocupa de todas estas cosas. Pero ¿por qué se preocupa tanto el Señor de esto? ¿Sabe por qué? Porque eh, para demostrar nuestro amor a Dios debemos tener dominio propio, para amarlo más a Él, ¿cierto? Y todo esto que Él nos dio, esto es templo del Espíritu Santo y nos hemos olvidado de eso. Ayer tuvimos una reunión con el pastor porque hay un programa de evangelismo que comenzamos la próxima semana, por el cual también pido oración, mis hermanos. Eh, pero mis hermanos, nosotros se nos olvida los tiempos en que estamos viviendo y seguimos haciendo lo mismo que hacían en el tiempo de Noé, comiendo, bebiendo, cosas que nos hacen mal para nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque seguimos dándole a la carne lo que quiere, es decir, a nuestro cuerpo lo que quiere. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, debemos entregarnos completamente. Hermanos, usted no piense que la hermana Mónica ha dejado todas esas cosas. Lo digo porque el Señor nos habla también a que podamos hacerlo. Y si bien es cierto, a lo mejor no lo he hecho como el Señor quiere que lo haga, el Señor me habla a mí primero y me dice, hey, ¿hasta cuándo? Para que yo también pueda decírselos a ustedes, ¿cierto? Esto es para todos nosotros. No es solamente la parte que es la más importante, la parte espiritual, pero también tenemos que ver la parte que nos toca con cuidar lo que Dios nos dio. Entonces, también podemos caer en eso de los comilones y los glotones, ¿cierto? Que por lo cual fue destruido también eh, Sodoma y Gomorra,
que no era solamente por el asunto de las desviaciones sexuales que ellos tenían, era también porque ellos estaban hartos de comida y todas esas cosas, ¿cierto? Y se olvidaron de los menesterosos. Debemos, mis hermanos, cuidar también esa parte de nosotros. ¿Algún comentario, hermano Marcelino, iba a hablar usted? Hermanos, algo que está notando ahí en Mateo 24, como dice, ¿no? Acerca de señales, eh, hay esa, no sé, esa curiosidad, no sé qué puedo decir, pero incluso dentro de nuestra iglesia, de que se salen de lo que está escrito, ¿no? La palabra dice, nadie sabe la hora, el día de la venida del Señor Jesucristo. Y empiezan algunos hermanitos o pastores a decir, no, que ya se cumplieron los 6000 años, ¿no? Que dice la hermana Juay, que esto aquí se va a cumplir en tal. Y han fijado fechas, pastores de nuestra iglesia, que son independientes, ¿no? Se han independizado, ¿no? Pero, y hablan, ¿no? De qué tal fecha va a venir, están fijando fecha, creo que ya tienen una fecha, ¿no? Entonces, y así paran, y esa fecha se cumplió y no vino, y se cumplió, no vino. Entonces, siguen fijando fechas, ¿no? Ahí, entonces, se malinterpreta, ¿no? El espíritu de profecía también, y porque uno con un escrito está, dice, pues nadie sabe del día, la hora, bueno, de la fecha, ¿no? De la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ahora, pero hermanos, ¿qué implica todo esto? Hermanos, que nosotros, para nosotros, o sea, lo que yo entiendo es de que la venida del Señor Jesús puede ser para mí hoy día, ¿no? Hoy día, para mí, porque voy a descansar, voy a morir, ¿no? Yo no sé, pero para ti también, ¿no, hermano? Tú no sabes si vas a vivir hoy día o mañana, no, no sabes. Pero ahí se terminó todas tus oportunidades para hacer salvo. Para ti ya lo que vas a ver va a ser la segunda venida, si es que estás preparado, ¿no? Entonces, ahora que venga, no sé qué fecha, ¿no es cierto? Aunque las señales nos dicen que está cercano, pero no sabemos la fecha. Entonces, pues, pero debemos estar preparados hoy día. Hoy día debemos estar preparados como si hoy día va a venir el Señor Jesucristo. Y si va a venir mañana, pasado, o cuando venga, pues, pero todos los días estoy preparado. De eso se refiere, a eso se refiere también, ¿no? Y entonces, lo que importa acá también, creo que hermanos, es de que confiar en lo que está escrito y está escrito y otras cosas que a veces están pendientes de la ley dominical, de todo, es cosas, sucederá en su momento indicado, todas cosas, ¿no? Pero no estar nosotros de repente mirando ese punto, así como que recién me voy a preparar. Cuando decreten la ley en Estados Unidos, estos ya me voy a preparar, ¿no? Estamos engañándonos. Hoy tenemos que estar preparados, como que hoy va a venir el Señor Jesucristo para nosotros, para todos, ¿no? Y parece que resalta más esa parte de Mateo 24. Y también lo que usted menciona, hermanita, que es importante que nosotros, pues, teniendo tantos consejos respecto a tener o unos hábitos, ¿no? Que nos enseñan, ¿no? Antes del espíritu de profecía, esos 8 hábitos, ¿no? Que nos equilibradamente lo mantengamos, bases de que estemos preparados también, pues, ¿no? A veces descuidamos hasta en la alimentación, entonces ahí desequilibramos y no estamos preparados, ¿no? Eso, nada más, hermanita, continúe, hermana. Amén, gracias, mi hermano. Vamos a continuar entonces, mis hermanos. Y dice aquí que en la época de Jesús, la gente quería una señal de que Jesús era realmente el Hijo de Dios, a pesar de que habían sido testigos de muchas señales de ello. ¿Y cómo respondió Jesús? Vamos a ver entonces en Mateo 8, versículo 11 y 12 lo que nos dice. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, mis hermanos. O sea, ellos ya habían visto muchas señales de Jesucristo.
¿ah? Y se alarmaban y se admiraban, ¿cierto? Porque hacía una señal en sábado, porque hacía esto, lo otro, ¿cierto? Dice, y gimiendo en su espíritu dijo Jesús, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. A ver, no sé si alguien quiere comentar este versículo. ¿Por qué pide señal esta generación? ¿Por qué pedían señal ellos? Si ellos sabían, debían haber sabido el tiempo que se había cumplido. ¿Acaso no eran los Ujú. estudiosos de la Biblia? Hermana, hermana Sí, Mónica, sí, mi hermanito. en los tiempos de Jesús, los fariseos, los saduceos, ellos querían ver señales, milagros. Queremos ver, ya que tú dices que eres hijo de Dios, queremos ver las señales. Y el Señor Jesús solamente le dijo, señal no le será dada a esta gente incrédula y perversa. O sea, la única señal que le será dado es la señal de Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez grande, no dice ballena. Y Jesús estuvo 3 días y 3 noches debajo de la tierra. Y al tercer día resucitó. Esa es la señal para todo el pueblo. Pero los hombres hicieron ciego, se hicieron los sordos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo en el Pentecostés, era fiesta y todos los judíos que venían de muchos lugares a adorar a Dios escucharon en su propio idioma. Todos ellos fueron amonestados y confundidos, y el Espíritu Santo les tocó, les convenció de pecado, justicia, de juicio. Dijeron, varones hermanos, si esto hemos hecho, ¿qué haremos? Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquellos que se bautizaron fueron como 3,000 y fueron añadidas, dicen Hechos 2, en aquellos que deberían ser salvos. Y aquellos iniciaron el mensaje de Dios en los 14 idiomas que hablaron los discípulos, porque venían de distintos lugares y fueron a sus lugares, y de esa manera el, el, el mensaje de Dios fue esparcido rápidamente. Dios es Dios. Y la señal es que en este tiempo igual la gente pide señales y el diablo hace señales, pues, hace milagros. Y para no confundir con eso, Dios actúa de diferente manera, de distinta manera. Nuestro testimonio es la gran señal. Si usted vive una vida semejante a lo que Jesús enseñó, entonces mucha gente va a querer ir a la iglesia donde vamos. Y yo sé que todos están entendiendo la lección de esta mañana. Gracias, hermano. Hermana Mónica, hermanos, hay esta parte importante, ¿no? Dice, porque señal, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación, y está hablando de los fariseos. Los fariseos tenían la Biblia en su mano, el Antiguo Testamento, que es la base de toda la Biblia, ¿no? Entonces, pero ellos no creían en lo que tenía en la Biblia, en la escritura, un escrito está, no creían. Cuando una persona ya no cree en la Biblia, en la palabra de Dios, está completamente perdido. ¿Para qué ya se le va a dar una señal? Como dijo nuestro hermano Marcelino, esta generación está completamente perdida ya. Entonces, por ejemplo, ellos ponían sus tradiciones y costumbres cambiando lo que era la escritura. Y ya creían en sus tradiciones, costumbres, los judíos, ¿ah? Hoy en día también. Eh, entonces, recuerden la parábola, hermanos, la parábola
Lázaro y el rico, ¿recuerdan Lázaro y el rico? Esa es una parábola, una ilustración nada más, de que el rico ya se está perdiendo, ¿no? Como que se está quemando y así. Eso es una parábola, ¿no? Una ilustración nada más. Y es ahí donde dice, Padre Abraham, por favor, manda a mis familiares que no se comporten como yo me he comportado porque estoy perdiéndome, ¿no? Está muriendo, ¿no? Bueno, ¿no? Más o menos la ilustración es esa, ¿no? Y entonces, ¿qué dice ahí, no? La lección, la enseñanza, ¿por qué utilizó eso, no nuestro Señor Jesús? Entonces, para hacer ver que no creen en la escritura, en lo que está escrito. Entonces, ya tienen la escritura ellos. Lo que Moisés ha escrito, los que profetas han escrito, ya tienen eso. Si no creen a la escritura, si no creen en la Biblia, por más que venga quien venga, ¿no es cierto? Ah, que el sol muerto se levante, no van a creer cualquier señal, no van a creer. Entonces, esto es importante, por eso, hermanos, no que nosotros creamos en lo que dice la Biblia, ¿no? En lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Eso es importante. Ahora, que haya señales o no haya señales, no, hermanos, nosotros no debemos estar pidiendo señales, ¿no? Que esto acontezca. Y ahí puede estar nuestro problema de nosotros. De repente estamos pasando dificultades, estamos pidiendo y tantas cosas y, y Dios de repente ya no está respondiendo en su palabra que Dios está actuando, que está haciendo bien a nosotros, que está dirigiendo nuestra vida, pero seguimos, queremos una señal o algo, ¿no? Entonces ahí estamos ya pues saliéndonos de lo que está escrito, ¿no? La palabra de Dios. O sea, hay que creer en lo que está escrito, en las promesas que Dios nos da y en función a lo que está escrito hay que seguir adelante. Gracias, hermana. Amén, hermano. Entonces el problema aquí no es la falta de evidencia, o sea, las señales están. El problema es que la gente a veces endurece su corazón, ¿cierto? Porque justamente quiere lo que quiere y punto. O sea, es decir, quiere que el Señor haga la voluntad de esa persona y no la voluntad de Dios. Pero bueno, si mucha gente supiera, si la gente supiera de que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida, a lo mejor no serían tan arrogantes o no serían tan incrédulos, ¿cierto? Vamos a ir entonces al comentario. Dice, discutimos con Jesús y lo ponemos a prueba como hicieron los fariseos. Le hacemos suspirar profundamente. Veamos lo que nos dice Marcos 8:12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. O sea, ya casi, casi al borde de la locura. Por nuestra falta de fe, a pesar de que ya nos ha dado todo lo que necesitamos para creer, es decir, le hacemos suspirar profundamente. Muchas veces pasa, mis hermanos, de que viene la prueba, viene la dificultad y clamamos y somos como los discípulos que estaban allí en la barca, ¿cierto? Estaba él, Jesús, allí con ellos, pero ellos gritaban, Señor, sálvanos que perecemos. O sea, no es que ellos no tuvieran experiencia allí en el barco, ellos sabían perfectamente lo que estaban pasando y si ellos pensaban que se iban a morir era porque la cosa estaba difícil, estaba complicado. Entonces, a veces sí, las cosas se tornan difíciles y complicadas para nosotros, hermanos, pero debemos recordar que aún en medio de la tempestad, el Señor está con nosotros y Él está en control. Entonces, le hacemos suspirar profundamente por nuestra falta de fe, a pesar de que ya nos ha dado todo lo que necesitamos para creer. Sí, mis hermanos, yo creo que la respuesta aquí es sí. A veces sí lo hacemos, a veces le hacemos suspirar, a veces nos falta la fe. ¿Alguien quiere responder a esa pregunta?
Continuamos entonces, mis hermanos, dice, estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual. Lo que ellos tenían era dureza de corazón. Ellos tenían una idea preconcebida de lo que iba a ser la venida del Mesías y no se apartaban de esa idea. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no les conveniera, en el sentido de que ellos eran poderosos, allí sacerdotes, y la venida del Mesías a lo mejor ellos la veían como lo mejor para su situación social, a lo mejor. Quién sabe, mis hermanos, qué cosas pasarían por la cabeza de ellos, pero claramente había un endurecimiento del corazón y era más fácil para los humildes creer porque no tenían ese apego a las cosas materiales como la tenían ellos. ¿Podría ser que nosotros también necesitáramos una renovación espiritual, una experiencia genuina, real, momento a momento con Dios? Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Será que necesitamos también nosotros una renovación espiritual, esa experiencia genuina, real? Esto es algo que debemos, yo creo, contestar cada uno para sí mismo, mi hermano, pero claramente todos necesitamos esta renovación espiritual. A lo mejor muchos la tienen, la están teniendo, muchos han tenido esta experiencia genuina, real, momento a momento con Dios, la están teniendo, la estamos teniendo tal vez, pero debemos preguntarnos si efectivamente es así, ¿ya? Esto es para que escudriñemos el corazón, mis hermanos. Quizás en realidad no necesitemos una señal porque tenemos mucho conocimiento a nuestro alcance, especialmente en nuestras propias Biblias. Por ello, en lugar de hacer que Jesús suspire profundamente por nuestra falta de fe, recordemos las palabras que él dirigió a Tomás. Dichosos los que no vieron y creyeron. Es decir, mis hermanos, nosotros cuando vamos a los pies de Cristo con alguna necesidad que Él ya sabe, porque conoce nuestro corazón, conoce todo, eh, nosotros debemos creer aunque no veamos esa respuesta. Dichosos los que no vieron y creyeron. Dichosos, ¿por qué? Porque eh, el Señor es fiel y el Señor está atento y nos va a dar justo lo que necesitamos. Y eso nos hará felices porque vamos a reconocer que es la voluntad de Dios. Cuando la respuesta no es la que usted quería y, y se y, y no acepta eso como la voluntad de Dios, se entristece o llora o sufre porque no es lo que usted quería. Es como cuando un niño pide un regalo y le dan otra cosa totalmente distinta y llora porque él quería otra cosa, no quería eso. Y a lo mejor eso es tanto o mejor que el regalo que estaba pidiendo, pero se encaprichó con ese regalito. A veces nosotros nos encaprichamos con algún pedido y queremos eso sí o sí. Vamos a ver lo que nos dice aquí Juan 20, versículo 29. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en Hebreos 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, ¿cierto? Primero, sabemos, tenemos la certeza de que aquello que esperamos Dios lo va a cumplir, pero mucho mejor, mucho mejorado. De repente nosotros pedimos algo, no sé si tienen ese conocimiento de que las cosas, por ejemplo, yo tenía un Paintshop Pro, que era un editor de imagen, que en su comienzo era el Paintshop Pro 6 o 5 algo así me parece, no sé cuánto era.
y yo usaba el 7 y después apareció el 8, pero no me gustaba el 8 porque tenía que aprender a usarlo. Y había muchos tutoriales que se hacían con el 8 y después apareció el 9 y el 10 era mucho más magnífico. Y yo no me acostumbraba porque yo, eh, o sea, incluso me molestaba el hecho de que hicieran tutoriales con ese otro editor que para mí era más complicado, pero era mucho mejor, las imágenes salían mucho más bonitas, mucho mejor. Entonces, hermanos, a veces somos así, nos encaprichamos con algo y no queremos cambiar por otra cosa que es mejor. Y en este sentido, cuando nosotros pedimos algo al Señor y el Señor no nos contesta como nosotros queremos, debemos pensar que era lo mejor y que la respuesta del Señor, aunque sea un no, es lo mejor para nuestra vida. ¿Algún comentario, mis hermanos? Hermana, Hermanito, por favor, siga. eh, somos, muchas veces nos comportamos como hijos berrinchosos frente a Dios. Queremos, oramos y decimos al final, pero necesito un carro. Había un predicador, pero que no es de la iglesia, y que hablaba, muchas veces le pidió carro, 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 y nunca le dio el carro. Y le dijo después, Padre, quiero hacer tu obra, quiero hacer obra misionera, no puedo ir aquí a media cuadra, quiero yo ir al hospital, quiero ir a la cárcel, quiero ir para allá, pero facilítame. Y llegó el carro. Muchas veces nosotros pedimos egoístamente cosas humanas, terrenales, sin propósito. Dios sabe nuestros corazones al final. Dios sabe lo que nosotros pretendemos con una bendición que queremos hacer. Y no solo Dios bendice, también el demonio bendice, como el día de ayer o anteayer lo dije. Hay un hermano que pidió un carro y le dio Dios un carro, aparentemente, pero el hermano después dijo y decía, y en la oración decía, ese carro Dios no me bendijo. Él lo decía porque estaba convicto de que cómo lo obtuvo ese carro, y entonces él mismo deducía de que ese carro no era con una bendición propiamente dicha, sino era un robo. Trabajé en sábado, trabajé en esto, hice, no devolví mis diezmos. Ese carro Dios no bendice así. Y al final, al llegar a conclusión, dijo, mejor, ¿saben qué? Lo voy a dedicar a la obra misionera. Aparentemente pidiendo, como dice, perdón a Dios, y lo dedicó. Vámonos al hospital. Y de la iglesia, no sé, los muchachos, adultos, vamos a ir esta tarde al hospital, a la cárcel. Qué lindo, ¿no? A ver, realmente eh, es convicto la persona cuando uno se da cuenta de las cosas. Obtengamos cosas y bienes terrenales con una bendición sin haber eh, robado a Dios. Hay otra cosa también, de que las cosas de incredulidad, no seamos como Tomás, que primero tenemos que ver la herida de Dios para decir, ahí recién voy a creer. Bienaventurado el que no vio y creyó. Nosotros no vemos a un Dios, no lo vemos, lo sentimos, pero creemos. Y al creer, las cosas van a venir por añadidura. La bendición de Dios viene por añadidura. Un hijo bueno, aún siendo humanos, como ya repito esa frase, ¿no? Aún siendo humanos, a un buen hijo, ¿qué papá? Viene papito, ayúdame, necesito esto. Ya ni necesitas preguntarle porque sabes que ese hijo lo compruebas en su propia actitud, que los dineros que le das o que le compras es para una buena razón. Ya ni dudas. Dios es igual, el banco te presta dinero a sola firma, te puede prestar miles,
¿Por qué? Porque tiene confianza y cree en ti por tu buen crédito, tu historial, tu currículum vitae lo dice. Eso debemos hacer con Dios a sola firma, que Dios no dude. ¿Y cuándo no va a dudar? Por nuestro buen comportar. Así que seamos buenos hijos, convictos para con nuestro Creador. Y si Dios no nos bendice, amén. Dios sabe el futuro. Si Dios no nos da lo que pedimos y suficiente que tengamos en la mesa para poder vivir, amén. Y si no la tenemos, esforcémonos, porque Dios nos va a bendecir. Tengamos la plena certeza de que a la vuelta de la esquina está el triunfo con Dios. Amén, hermano. Amén, hermano, hermanito David. Qué pena, cierto, que a veces la duda hace que entristezcamos al Señor, así como lo hacían los fariseos, ¿cierto? Confiemos en que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, cuando vamos a Él con nuestras peticiones, con nuestras necesidades, que Él ya sabe que tenemos, eh, va a ser más lindo, va a ser más grato, ¿cierto? Recibir esa respuesta del Señor, que aunque sea un no, ¿cierto? Va a ser lo mejor para nosotros. Vamos a seguir, mis hermanos, dice, ¿cómo describirías tu fe en Dios en solo 60 segundos? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu experiencia con Él? ¿Se das Hermanita alguno? Mónica, Hermanita Nancy, por favor. de repente, bueno, dando buenos días con todos mis hermanos, este, ¿qué podremos decir nosotros? Ya somos bienaventurados. Yo creo que el hecho de que cada mañana estamos estudiando la palabra del Señor, por qué estudiamos? Porque creemos en nuestro Señor, porque creemos en sus promesas y muchas veces hemos recibido ya y hemos experimentado en nuestras vidas, ¿no? Y esta mañana que también estoy aprendiendo que Adán no vio lo que hizo el Señor, lo que nació ya pues el sexto día, y tampoco Eva. Yo, gracias al hermano Marcelino, esta mañana, eso nunca había pensado. Estamos aprendiendo cada mañana. Él no vio, él también creyó por fe. Y nosotros también, que si estamos cada mañana estudiando, escudriñando, punto por punto, y el aporte de cada uno de nuestros hermanos y todo, ¿por qué estamos por fe? Y cada mañana aprendemos, a pesar que hemos leído tantas veces, pero de repente no es suficiente, porque Dios nos da una oportunidad para escudriñar. ¿Por qué estoy viva a pesar de todo eso? Yo por fe, porque mi padre me reconstruyó, me está sanando. Ayer pude ir a la iglesia. El propósito, llevé los saludos también del hermano David. Nuestros hermanos me recibieron con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su corazón, somos hermanos. Y siento que también sintieron el dolor que yo sentí o que siento todavía en este momento. Todo es por fe, porque yo soy muy, muy agradecida al Señor por todo lo que ha hecho, tantas maravillas que hizo hermano, porque el hermano justo sabe, mi casa estaba en remate por un aval que hice, pero el Señor lo rescató, no sé cómo, tanto dinero en dólares. Y si yo voy a creer mi testimonio, de repente no me creen que esta hermana es, porque, Dios mío, digo, ¿cómo? Por eso yo vuelvo a decir, cómo subir a la cima del cerro y gritar desde allí fuera poco. Entonces, yo por fe estamos cada mañana, hermana, escudriñando la palabra del Señor. Que si somos duros, como los antiguos que de repente vieron, pasaron el Mar Rojo, vieron cómo salieron de Egipto con gran gloria, y que todavía lleguemos al Señor
o nos olvidemos, que tengamos ese corazón duro. Ya creo que es por demás. Yo a veces me pongo a pensar cómo eran nuestros padres antiguos, a pesar de que hablaron, vieron el pueblo que salía de Egipto. Ellos mismos creo que no doblaban la rodilla, no pedían directamente, o a veces pienso de que tuvieron temor y temblor porque hicieron su becerro de oro y bueno, vieron lo que el Señor hizo también temblar en ese momento la tierra, hubo muertos y tantas cosas, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, por fe, por el oír, somos, el Señor nos dice, bienaventurados, y que siempre, de repente, cada mañana nos renovemos nuestro corazón. Yo estoy pensando, gracias Señor, esta mañana me alimenté mucho con los aportes de hermano David, hermano Marcelino, hermana. Estoy pensando en mi listita que estoy por acá, visitaré a tal llevaré, y que estoy aprendiendo buenas nuevas también para poder impartir, ¿no? Bueno, caerá en buena tierra y otros también, pero tenemos que hablar donde quiera que estemos con esa fe que tenemos. Y esta mañana no sé cómo agradecer al Señor, no hay palabras, todo es poquito. Que el Señor nos bendiga y que todo lo que hemos aprendido esta mañana, yo me he refrescado la memoria, estoy muy alentada, a pesar que todavía yo solita no puedo caminar, con alguien tengo que ir, y que impartamos antes que nos olvidemos, porque a veces decimos con esta palabra voy a salir, voy a hacer visitas, y los afanes de esta tierra y el enemigo que también está ahí para como intruso, ¿no? Y hermanos, y, yo sinceramente he refrescado la memoria y he aprendido mucho más. Y por fe, Dios mediante, empezaré a salir desde muy temprano a impartir la palabra del Señor. Dios bendiga y que también me dé sabiduría y que hable Él por mí. Amén, hermanita Mónica. Amén, mi Gracias. hermanita linda. Hermanos, que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor nos ayude a buscarle con corazón sincero cada día, que el Señor nos ayude a depender de Él, a necesitarlo más a Él, a anhelarlo más a Él. Toda la honra, toda la gloria sea para Él siempre, mis hermanitos. Vamos a finalizar Amén, con hermana. ¿Sí? ¿Alguien habló? Vamos a finalizar con el repaso de hoy, mis hermanitos. Que el Señor les bendiga grandemente. Hermanita Nancy, por favor, nos puede despedir con la oración. Con mucho gusto, hermanita linda. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti en esta mañana. Te damos gracias, gracias, Padre mío, por darnos esta oportunidad de aprender más y más, de escudriñar tu santa palabra, Señor. Al empezar este nuevo día, como yo estoy pensando, salir con tu ayuda, Dios mío. Vendrán también mis hermanos. Señor, bendícelos. Oh Dios mío, que hoy queremos llevar, y muchos de mis hermanos también, tu palabra por doquier, para que el mundo te conozca como su único Salvador. Que llevemos, Señor, a cada uno de tus hijos esta palabra refrescante, animadora. Señor, Dios mío, abre nuestra mente, nuestro corazón en cada prédica, en cada charla. Señor, tú habla por nosotros y danos sabiduría, inteligencia, más que todo discernimiento, Señor. Padre, bendice a todos mis hermanos esta mañana que hemos entrado al Zoom, al igual que yo, muchos hemos escudriñado, aprendido más. Dios mío, guarda en nuestra mente, en nuestro
corazón. Señor, danos más sabiduría para poder impartir tu palabra por doquier, para que tu venida ya sea pronto, Padre mío. Estos favores te pedimos, también bendigas todo lo que tenemos que hacer, Señor, el día de hoy, sea hecha tu santa voluntad y no a la nuestra. Gracias, papito lindo. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén y amén, Señor.